Hasta ahora hemos programado de forma procedural funciones que reciben datos, los procesan y devuelven resultados. Eso funciona perfectamente para programas pequeños. Pero cuando los programas crecen, mantener el estado y la lógica separados se vuelve complicado. La programación orientada a objetos resuelve eso agrupando datos y comportamiento en una sola unidad llamada objeto. Un objeto tiene atributos, que son sus datos, y métodos, que son las funciones que puede ejecutar. La clase es el molde o plantilla que define qué atributos y métodos tienen los objetos de ese tipo. La distinción entre clase e instancia es fundamental. La clase es la definición abstracta, el molde. La instancia es un objeto concreto creado a partir de ese molde. Puedes crear todas las instancias que quieras a partir de la misma clase, y cada una tiene sus propios datos independientes. Por ejemplo, la clase perro define que es un perro, tiene nombre, raza y edad y puede ladrar. Cada perro concreto, Toby, Luna, Max, es una instancia de esa clase con sus propios valores. El método dunder init es el constructor de la clase. Se ejecuta automáticamente cada vez que creas una instancia nueva. Su trabajo es inicializar los atributos de la instancia con los valores que le pases. El primer parámetro siempre es self, que es una referencia al propio objeto que se está creando. A través de self asignas los atributos de instancia, self.nombre, self.edad y así. Estos atributos son propios de cada instancia y no se comparten entre ellas. Los métodos son funciones definidas dentro de una clase. La única diferencia con una función normal es que el primer parámetro siempre es self, que da acceso a los atributos y métodos del propio objeto. Cuando llamas a un método en una instancia, Python pasa el objeto automáticamente como primer argumento. Por eso cuando defines el método escribes self, pero cuando lo llamas no tienes que pasarlo. Los métodos pueden leer y modificar los atributos del objeto, llamar a otros métodos y devolver valores como cualquier función. Hay dos tipos de atributos, los de instancia y los de clase. Los atributos de instancia son propios de cada objeto y se definen en el dunder init con self. Los atributos de clase se definen directamente en el cuerpo de la clase, fuera de cualquier método, y son compartidos por todas las instancias. Si modificas un atributo de clase, el cambio se refleja en todas las instancias que no lo hayan sobrescrito individualmente. Los atributos de clase son útiles para constantes, contadores de instancias o valores por defecto compartidos. Por defecto, cuando imprimes un objeto Python, muestra algo como objeto perro en la dirección de memoria tal. Eso no es útil. Para controlar cómo se muestra un objeto usamos dos métodos especiales. Dunderstr es lo que muestra print, está pensado para ser legible para el usuario. Dunderrepr es la representación oficial del objeto, pensada para desarrolladores. Debe ser tan precisa que idealmente podrías copiarla y pegar en Python para recrear el objeto.
Si defines solo uno, define dunder rep, porque Python lo usa como fallback cuando no hay dunder str. La encapsulación es el principio de ocultar los detalles internos de un objeto y exponer solo lo necesario. En Python no hay modificadores de acceso como private o protected de otros lenguajes. En su lugar hay una convención, un atributo que empieza por guión bajo es privado por convención. No es una restricción técnica, sigue siendo accesible, pero el guión bajo le dice a otros programadores que no deberían tocarlo directamente. El doble guión bajo activa el name mangling, que cambia el nombre del atributo internamente para dificultar el acceso desde fuera, pero tampoco es verdaderamente privado. La convención de un guión bajo es la más usada en código real pitónico. Vamos a construir una clase producto completa que combine todo lo que hemos visto. Un producto tiene nombre, precio y stock. El precio no puede ser negativo y el stock no puede ser menor que cero. Implementamos métodos para vender unidades, reponer stock y aplicar descuento. Fíjate en cómo la clase agrupa los datos y la lógica relacionada en un solo lugar. Si necesitas cambiar cómo funciona el descuento, solo tocas un método, no buscas por todo el código. Eso es exactamente la ventaja de la programación orientada a objetos. Una pregunta válida es, ¿cuándo usar una clase y cuándo un diccionario? Un diccionario es perfecto para datos estructurados sin comportamiento, una configuración, una respuesta de API, un registro. Una clase tiene sentido cuando los datos tienen comportamiento asociado, cuando necesitas validación, cuando vas a crear muchas instancias, o cuando el tipo de objeto importa para la lógica del programa. En Python moderno hay una tercera opción que veremos en el próximo video: las dataclases, que son clases pensadas específicamente para almacenar datos con mucho menos código repetitivo. Eso es todo para la introducción a las clases. La clase es el molde, la instancia es el objeto concreto. Dunder init inicializa los atributos, self es la referencia al propio objeto. Los métodos son funciones del objeto que acceden a sus datos a través de self. Dunder str y dunder rep controlan cómo se muestra el objeto. Y el guión bajo indica que un atributo es privado por convención. En el próximo video construimos el juego del ahorcado usando dataclases, que es la forma moderna y pitónica de definir clases orientadas a datos. Dale al like y hasta el siguiente.